Introducción. Un periodista, una leyenda, una confesión inesperada. Durante más de 4 décadas, Jorge Ramos ha sido una de las voces más reconocidas del periodismo hispano en los Estados Unidos. Su rostro ha estado en las pantallas de millones de hogares. Su voz ha cuestionado a presidentes, dictadores y figuras clave del poder. Y su nombre se ha convertido en sinónimo de integridad y compromiso con la verdad. Pero detrás del periodista valiente, incisivo y comprometido, siempre ha existido un hombre reservado, que ha sabido guardar secretos, emociones y aspectos personales bajo llave. A sus 67 años, Jorge Ramos ha decidido hacer algo que nunca había hecho públicamente: romper el silencio sobre una parte esencial de su vida que durante décadas evitó abordar. Y con esta revelación ha tocado una fibra sensible entre sus seguidores, admiradores e incluso detractores. Finalmente, ha admitido lo que muchos sospechaban desde hace años: que su constante lucha por la verdad no era solo profesional, sino profundamente personal. Jorge Ramos ha confesado que su trayectoria no solo ha sido guiada por el deber del periodista, sino también por una deuda emocional, un sentimiento de vacío y una búsqueda íntima de redención. Este primer capítulo ahondará en sus inicios, en su ascenso como figura clave del periodismo internacional y en los primeros indicios de aquello que, por años, eligió callar. ¿Quién es realmente Jorge Ramos cuando se apagan las cámaras? ¿Y por qué ha esperado hasta ahora para compartirlo? Los inicios. De la Ciudad de México al corazón del periodismo estadounidense. Nacido el 16 de marzo de 1958 en la Ciudad de México, Jorge Gilberto Ramos Ábalos creció en una familia de clase media tradicional. Desde joven demostró una inclinación por la comunicación y el análisis crítico. Se graduó en la Universidad Iberoamericana con una licenciatura en comunicación y posteriormente se trasladó a Los Ángeles para cursar una maestría en estudios internacionales en la Universidad de Miami. Fue allí donde su vida profesional daría un giro trascendental. Su ingreso a Univisión en 1986 fue el comienzo de una carrera que desafiaría normas, políticos y estructuras de poder. En poco tiempo, Jorge Ramos se convirtió en el rostro principal del Noticiero Univisión, y su estilo directo, incisivo, sin miedo a la confrontación, lo diferenció de otros presentadores latinos en Estados Unidos. Ramos no se limitó a leer noticias. Él las interpretó, las vivió y, muchas veces, las protagonizó. Su confrontación con Donald Trump en 2015 durante una rueda de prensa se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la retórica antiinmigrante. Su cobertura en zonas de conflicto, desde la guerra civil en El Salvador hasta la crisis de Venezuela, demostró que no era un periodista de escritorio. Era un periodista de trinchera. Sin embargo, detrás del éxito profesional, Jorge fue construyendo un muro de silencio sobre su vida privada. Si bien se sabía de sus matrimonios, sus hijos y algunas relaciones públicas, el núcleo emocional de su ser permanecía herméticamente cerrado. ¿Qué lo movía? ¿Qué lo atormentaba? ¿Qué buscaba realmente? El precio del periodismo, sacrificios personales y vacíos familiares. Como él mismo ha admitido en diversas entrevistas, ser periodista, y más aún, un periodista comprometido con la verdad en contextos peligrosos, implica pagar un precio alto. En su caso, ese precio fue la estabilidad emocional y familiar. Jorge Ramos se ha casado 2 veces y tiene 2 hijos. Sin embargo, ha confesado que su vocación le ha impedido estar presente en muchos momentos importantes de la vida de sus seres queridos. Me perdí cumpleaños, nacimientos, graduaciones y lo peor, momentos simples que jamás volverán, dijo en una entrevista televisiva en 2022. Estas ausencias no fueron simples consecuencias laborales. Fueron heridas acumuladas que, con el tiempo, lo obligaron a preguntarse si realmente valía la pena. En uno de sus libros más personales, Tierra de Todos, ya comenzaba a esbozar esta tensión interna entre el hombre público y el hombre privado.
Sin embargo, nunca fue más allá de una reflexión general. Hoy, a los 67 años, Jorge ha reconocido lo que por años evitó admitir en voz alta. Su constante búsqueda de la verdad, su compromiso obsesivo con denunciar injusticias, estaba profundamente enraizado en su miedo a quedarse solo. Siempre tuve la sensación de estar huyendo de algo. Quizás de mí mismo, confesó recientemente en un podcast íntimo con su hija Paola Ramos. Este reconocimiento ha sido interpretado por muchos como la pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida. Ramos no solo luchaba contra las mentiras del poder, luchaba también contra sus propias contradicciones. Señales del silencio, entrevistas, libros y palabras que no se dijeron. Aunque Jorge Ramos siempre ha sido un maestro de las palabras, también ha sabido guardar cuidadosamente lo que no quería decir. A lo largo de los años, ha escrito varios libros, entre ellos Dying to Cross, A Country for All y Stranger. The Challenge of a Latino Immigrant in the Trump Era. Todos textos poderosos, valientes, documentados. Pero ninguno tocaba a fondo sus emociones personales. Sus entrevistas, aunque cargadas de intensidad y coraje, rara vez permitían vislumbrar a Jorge como ser humano vulnerable. Incluso sus apariciones más relajadas, como en programas de entrevistas o charlas TED, dejaban la sensación de que mantenía una distancia calculada con su propia historia íntima. Sin embargo, los más observadores notaron señales. En entrevistas con víctimas de guerras, Jorge a veces se quebraba. En reportajes sobre niños separados de sus padres en la frontera, su voz temblaba. Y en sus charlas sobre inmigración, sus pausas y suspiros hablaban más que sus palabras. En 2019, cuando fue detenido brevemente en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro tras una entrevista tensa, muchos esperaban que emergiera un Jorge más duro, más combativo. Pero algo cambió. Desde ese incidente, comenzó a mostrarse más introspectivo, más pausado. Algunos lo atribuyeron a la edad, otros a un desgaste natural. Hoy sabemos que era el principio de un proceso de introspección que lo llevaría, finalmente, a hablar. La confesión, el momento en que Jorge Ramos lo dijo todo y así llegamos al punto crucial. En una entrevista reciente con la revista Rolling Stone Latinoamérica, Jorge Ramos, por primera vez en su carrera, bajó la guardia por completo. Lo hizo en una conversación íntima, sin cámaras, sin luces, solo una grabadora y un entrevistador joven que lo admiraba desde niño. La pregunta fue directa. ¿Qué ha sido lo más difícil de ser Jorge Ramos? Jorge guardó silencio por varios segundos. Luego, con una sonrisa triste, dijo: lo más difícil ha sido fingir que tenía todas las respuestas, cuando en realidad estaba buscando las mías. He pasado la vida denunciando mentiras, pero he tardado mucho en admitir la mía, que mi lucha por la verdad pública ha sido mi forma de evitar enfrentar mi verdad privada. He tenido miedo a aceptar que, muchas veces, sacrifiqué el amor, la familia y la paz interior por una causa que me llenaba, pero que también me consumía. Y agregó: sí, he sido un buen periodista, pero no siempre fui un buen padre, ni un buen esposo, ni un hombre feliz. Eso lo sospechaban muchos, y ahora lo confirmo. He vivido dividido. Estas palabras, pronunciadas sin melodrama pero con una honestidad brutal, marcaron un antes y un después. Jorge Ramos admitía por fin su lado humano, su fragilidad, su arrepentimiento, y al hacerlo, conectó con miles, que también se han escondido detrás del trabajo, del activismo o de la perfección profesional para evitar enfrentar sus emociones más crudas. Una nueva etapa. Del periodista al ser humano. Después de casi medio siglo como la figura más influyente del periodismo latino en Estados Unidos, Jorge Ramos no solo sorprendió al mundo al revelar sus emociones más profundas, sino que también se sorprendió a sí mismo. La confesión que hizo a los 67 años no fue un gesto improvisado ni una estrategia mediática. Fue un acto de redención personal.
Por primera vez, Jorge Ramos no hablaba para cuestionar a un político ni para relatar una tragedia mundial, sino para narrarse a sí mismo, y esa historia, por mucho tiempo, la había dejado en blanco. En los días posteriores a la publicación de la entrevista con Rolling Stone Latinoamérica, Jorge recibió miles de mensajes de apoyo, desde figuras del periodismo, excolegas, activistas de derechos humanos, hasta personas comunes que le agradecían por mostrarse vulnerable. Uno de los mensajes más conmovedores vino de su hija Paola Ramos, también periodista y activista política. Gracias por ser valiente, papá. Ahora entiendo más de ti, y creo que tú también te entiendes mejor. Ese mensaje marcó el inicio de una etapa diferente para Jorge, una en la que decidió no esconder más su necesidad de reconstruirse, de sanar, de recuperar pedazos de sí mismo que había dejado atrás en nombre del compromiso profesional. Porque Jorge, el periodista implacable, también era Jorge, el hombre con heridas que nunca quiso mostrar. La relación con sus hijos. Tiempo perdido, tiempo recuperado. Jorge Ramos tiene 2 hijos. Paola, nacida en 1987, fruto de su primer matrimonio, y Nicolás, de una relación posterior. Aunque durante años su imagen pública se centró en su trabajo, Jorge siempre ha hablado con orgullo de sus hijos. Sin embargo, su confesión pública reveló lo que hasta entonces había sido solo una sospecha, que la relación con ellos había estado marcada por la distancia emocional. Durante las primeras etapas de su carrera, Jorge estaba constantemente en el campo, en Centroamérica cubriendo guerras, en México reportando sobre el narcotráfico, en la frontera denunciando la separación de familias migrantes. Mientras tanto, Paola y Nicolás crecían en contextos distintos, rodeados por la imagen del padre ausente que aparecía más en televisión que en casa. Con el tiempo, Paola siguió los pasos de su padre. Se convirtió en periodista, escritora y analista política. Su trabajo con campañas progresistas y su defensa de los derechos de la comunidad latina en EU la posicionaron como una figura emergente, aunque distinta en estilo al de su padre. La relación entre ambos, aunque respetuosa, fue distante durante muchos años. Nos hablábamos, pero no nos conocíamos, confesó Paola en una entrevista con The New Yorker. Todo cambió tras la confesión pública de Jorge. Padre e hija comenzaron a colaborar más de cerca, no solo en proyectos periodísticos, sino en reconstruir una relación afectiva basada en la sinceridad. Con Nicolás, la dinámica fue más compleja. Alejado del foco mediático, el joven había sentido el vacío de un padre siempre en movimiento. Pero también él recibió con sorpresa y emoción las palabras de su padre. En una conversación privada que luego Jorge compartió en un podcast, Nicolás le dijo: «No necesitaba un héroe, solo un papá que me escuchara. Y creo que ahora estás listo para eso». Desde entonces, Jorge ha hecho del tiempo con sus hijos una prioridad. Ya no se trata de cubrir una historia, sino de construir una nueva con ellos. De estar presente, sin cámaras, sin guión, sin agenda. La mirada hacia el pasado, amores, fracasos y el miedo a la intimidad. Una de las revelaciones más impactantes de Jorge Ramos fue reconocer el miedo que tuvo durante años a la intimidad. En su confesión no solo habló de su carrera, sino también de sus relaciones sentimentales. Se casó joven, y su primer matrimonio terminó a causa de la distancia impuesta por su trabajo. No fue infidelidad física, sino emocional, admitió. Más adelante, tuvo relaciones importantes, incluyendo su vínculo con la actriz Ana de la Reguera, que fue muy seguida por los medios. Aunque ambos mantuvieron una relación madura y respetuosa, terminaron separándose, según se especula, porque Jorge no estaba listo para bajar las barreras que su trabajo había levantado. En palabras suyas, tenía miedo de ser Jorge Ramos el hombre, sin el escudo del periodista. Ahora, a los 67 años, Jorge ha comenzado una terapia regular. Por primera vez, no para resolver los problemas del mundo, sino los suyos. Aceptó que nunca se permitió ser vulnerable en pareja
y que evitó amar plenamente por temor a perderse a sí mismo. Es irónico. Pensé que entregarme al trabajo me haría fuerte, pero lo que necesitaba era entregarme a mí mismo. El proceso ha sido lento, pero liberador. Y aunque no ha confirmado estar en una nueva relación, ha expresado que hoy se siente más preparado para amar sin miedo. La verdad, cuando se dice a uno mismo, es la más difícil de todas, pero también la más necesaria. Cambios profesionales. Del periodista de combate al mentor de generaciones. Desde su confesión pública, Jorge ha comenzado a transformar su rol dentro del mundo del periodismo. Si bien continúa participando en proyectos especiales con Univisión y colaboraciones con cadenas internacionales, ha decidido reducir su carga laboral. En su lugar, ha optado por convertirse en mentor de jóvenes periodistas latinos que sueñan con seguir su ejemplo. En 2024, fundó una organización sin fines de lucro llamada Voces Nuevas, con el objetivo de apoyar a reporteros latinos en formación, especialmente aquellos que enfrentan barreras por su estatus migratorio o limitaciones económicas. La organización ofrece becas, talleres, pasantías y oportunidades de networking. En su discurso inaugural, Jorge dijo: "Durante años, creí que lo más importante era dar la noticia. Hoy sé que lo más importante es formar a quienes contarán las historias del mañana". El cambio ha sido notable. Muchos jóvenes periodistas lo ven no solo como una figura inspiradora, sino como alguien que ha humanizado su figura. Ya no es el intocable presentador de traje impecable. Es un maestro, un guía, un hombre que también tropieza, duda y aprende. Además, ha comenzado a escribir sus memorias, un libro profundamente personal titulado tentativamente En mi voz, donde narrará su vida desde adentro, sin adornos, sin máscaras. El texto incluirá reflexiones sobre su infancia, sus miedos, su lucha por el reconocimiento y las consecuencias emocionales del éxito. El mensaje al mundo. Vulnerabilidad como acto de coraje. Quizás lo más poderoso de esta etapa de Jorge Ramos es el mensaje que ha dejado al mundo. La vulnerabilidad no es debilidad. Admitir errores, hablar del dolor, reconocer ausencias, no resta credibilidad. Al contrario, humaniza. Y en un mundo saturado de egos y verdades absolutas, eso es más necesario que nunca. En una reciente charla universitaria, Jorge expresó: "Pasé décadas exigiéndole la verdad a los poderosos, pero nunca me la exigí a mí mismo. Hasta ahora. Y quiero que sepan que no hay edad para empezar a vivir con honestidad". Sus palabras resonaron con fuerza en una sala llena de jóvenes, pero más allá de eso, resonaron en redes sociales, en comunidades latinas que se sintieron identificadas con el mensaje de lucha, pero también con el de sanación, hacia el ocaso profesional. Cuando decir adiós se convierte en un acto de sabiduría, en el mundo del periodismo, pocos nombres despiertan tanto respeto inmediato como el de Jorge Ramos. A los 67 años, tras más de 4 décadas frente a cámaras, micrófonos y zonas de conflicto, el periodista no habla de retiro como un punto final, sino como una transformación necesaria. Él no quiere irse, quiere cambiar de lugar. Y ese cambio, más que profesional, es profundamente existencial. Su revelación personal, donde admitió que su vocación fue también una forma de evasión emocional, ha sido la antesala de un nuevo Jorge. Un hombre más reflexivo, más pausado, menos obsesionado con la urgencia de las noticias y más comprometido con la profundidad de los procesos. Por años corrí detrás de las historias. Hoy quiero darme el tiempo de comprenderlas con calma, expresó en un simposio de periodismo latinoamericano en la Universidad de Columbia. Lejos de las luces del estudio, Jorge ahora prioriza foros íntimos, charlas educativas, encuentros con jóvenes. La adrenalina de las primicias ha sido reemplazada por el deseo de formar conciencia crítica. Como si su nueva misión no fuera informar, sino inspirar. Sus últimos reportajes, producidos con tono documental, se alejan del formato noticioso tradicional y adoptan una narrativa más lenta, casi poética.
Aborda temas como el exilio, la migración climática, la salud mental de los reporteros de guerra y el impacto psicológico del periodismo de frontera. En todos, hay un elemento que antes escaseaba: su voz personal. Jorge Ramos ya no teme aparecer en cámara como hombre, y no solo como periodista. Y ese gesto, tan simple como valiente, ha cambiado la forma en que muchos lo perciben. Ha dejado de ser solo el rostro de las noticias. Es, ahora, el espejo donde se reflejan muchas verdades incómodas que compartimos como sociedad. El legado de un latino sin fronteras, voz, conciencia y puente cultural. Si hay algo indiscutible en la trayectoria de Jorge Ramos, es su rol como símbolo de identidad para millones de latinos en Estados Unidos y en el mundo. Durante décadas, su rostro fue el único que millones de inmigrantes confiaban cuando encendían la televisión en un país que no siempre los comprendía. Fue la voz de quienes no tenían voz. El defensor de los que cruzaban desiertos y fronteras, no solo con esperanza, sino con miedo. Más que un periodista, Jorge fue un puente cultural. Hizo que temas como la reforma migratoria, el racismo estructural, la desigualdad educativa y la discriminación laboral dejaran de ser números fríos y se convirtieran en historias humanas. En cada reportaje, en cada entrevista, trató de construir empatía donde había prejuicio, de traducir el dolor en entendimiento. Ese legado, hoy, se multiplica a través de generaciones. Cientos de periodistas jóvenes, latinos, caribeños, afrodescendientes, indígenas, se refieren a él como mentor, referente, incluso héroe silencioso. Algunos le agradecen no solo por abrir camino, sino por sobrevivir en un medio que históricamente invisibilizó las voces hispanas. Pero Jorge no se siente cómodo con el pedestal. Yo no soy un modelo. Soy un ejemplo imperfecto. Me equivoqué, me perdí, pero nunca dejé de buscar la verdad. Si eso les sirve a otros, entonces vale la pena. Su nuevo libro, En mi voz, profundiza en este legado, no solo como periodista, sino como latino. Relata cómo fue ver morir amigos en guerras que él cubría, cómo fue recibir amenazas por denunciar narcos, cómo enfrentó la censura, el odio y la presión constante de representar a toda una comunidad. Ser latino en EU es cargar muchas veces con una mochila invisible, y yo la llevé sin darme cuenta de lo pesada que era hasta que me detuve, escribe. En ese legado también hay una evolución de su pensamiento. Jorge, que antes defendía el periodismo sin opinión, ha aceptado hoy que no existe neutralidad absoluta cuando se trata de derechos humanos. No se puede ser neutral ante la injusticia. El silencio a veces también toma partido. Visión del futuro. Un periodismo más humano y menos complaciente. El periodismo está en crisis, y Jorge Ramos lo sabe, no solo por los recortes en redacciones, la desinformación digital o el sensacionalismo rampante, sino porque cada vez más se confunde el entretenimiento con la verdad. En este contexto, su voz, serena pero crítica, cobra más valor que nunca. En múltiples foros, Jorge ha manifestado que el futuro del periodismo debe ser más humano, más ético, más valiente. Que no basta con contar qué pasó, sino por qué pasó, para quién pasó y qué podemos hacer al respecto. Un periodista no es solo un narrador, es un ser humano que debe mirar a los ojos del que sufre, sin miedo a sentir empatía. No se trata de salvar a nadie, pero sí de no ignorar el dolor, dijo en su discurso ante la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. Su propuesta es clara. Un periodismo comprometido, sí, pero también cuidado. En una era donde los corresponsales sufren ansiedad, burnout y depresión sin red de apoyo, Jorge alienta a crear estructuras de protección emocional para quienes cuentan las historias de otros. También ha sido firme defensor de la formación ética en las universidades. Cree que no basta con enseñar técnicas, sino que es vital formar carácter, criterio, conciencia. No necesitamos más famosos, necesitamos más valientes con valores, resume. Finalmente,
Aboga por un periodismo colaborativo. Ha impulsado alianzas entre medios comunitarios latinos para compartir recursos, investigaciones y talentos. Su fundación Voces Nuevas ya trabaja en proyectos transfronterizos que cruzan narrativas entre México, EU, Centroamérica y el Caribe. Su sueño: que algún día los periodistas latinos no solo cuenten historias, sino que cambien realidades. ¿Cómo quiere ser recordado? Cuando le preguntan hoy cómo le gustaría que lo recordaran, Jorge Ramos no titubea. Como alguien que no se rindió. Como alguien que preguntó, incluso cuando todos callaban. Como un periodista que buscó la verdad afuera, hasta que aprendió a buscarla dentro. No quiere estatuas, homenajes, ni salas con su nombre. Prefiere que su recuerdo viva en los periodistas que vendrán, en los migrantes que lo escucharon y se sintieron comprendidos, en sus hijos cuando piensen en él no como figura pública, sino como hombre real. Dice que no teme a la muerte, sino al olvido. No de su nombre, sino de las causas por las que luchó. Si algún día dejan de hablar de justicia para los inmigrantes, de libertad de expresión en América Latina, de derechos para los sin voz, entonces, sí habré muerto del todo. Jorge Ramos sabe que la historia es implacable, pero también sabe que una vida vivida con convicción puede dejar una huella que perdure más allá de la memoria individual. Y por eso, su testamento no es un monumento, sino una conversación abierta, el cierre de un ciclo y el inicio de otro. A sus 67 años, Jorge Ramos ya no corre detrás del breaking news, corre detrás del sentido. Ha pasado del micrófono al espejo, del estudio al alma, del juicio al perdón. Y en ese tránsito, ha sanado partes de sí mismo que ni siquiera sabía que estaban rotas. Sigue escribiendo, sigue hablando, pero con otra voz, menos urgente, más sabia, menos rígida, más tierna. Ha entendido que no es necesario perder la pasión para ganar equilibrio, que la verdad sin compasión puede herir, que el silencio también puede ser denuncia, y que admitir la propia fragilidad no te resta fuerza, te la multiplica.